Demos gloria al que vive para siempre y está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Abramos también la Biblia, hermanos, en San Juan capítulo 1 y leamos dos versículos. Primeramente el verso 1 y después el 14. Que a la letra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, una vez más, Señor, nos acercamos. Nosotros conocemos a través de la historia que en la humanidad, en todos lugares y a través de todos los siglos, el ser humano se ha distinguido de entre todos los seres de la creación como un ser espiritual y que tiene tendencias religiosas. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, los egipcios y aún en las tribus más marginadas de la tierra existe esa inclinación innata, es decir, que el ser humano ya lo trae de nacimiento, de creer en un ser más poderoso que el mismo hombre. Ese ser que es Dios, algunos lo han llegado a conocer como realmente Él es, porque Dios es espíritu y es verdad. Bendito sea el Señor. Sin embargo, muchísimas personas, queriendo encontrar a este Dios verdadero, han puesto sus ojos en las criaturas, han puesto sus ojos en los ídolos, han puesto sus ojos y sus creencias en las fuerzas de la naturaleza. Han llegado a creer en un pedazo de madera, de metal, de yeso. Hay quienes llegan a tener su confianza en una lagartija de 2 colas, en un talismán, en una pata de conejo. Hay quienes, queriendo encontrar un contacto con Dios, lamentablemente han seguido caminos equivocados y en lugar de encontrar a Dios, han encontrado al diablo. Pero precisamente porque de sí mismo el ser humano no está capacitado para conocer a Dios, Dios mismo se ha revelado. Bendito sea el Señor. Dios mismo se ha dado a conocer a través de muchas maneras. Dios ha dado a conocer su voluntad y su ley por boca de los profetas. Dios ha dado a conocer su poder por las cosas que son visibles. Decía el salmista David: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Quizás en una noche estrellada, llena de estrellas, el rey David escribió aquellas hermosas palabras: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Bendito sea el Señor. Dios se ha dado a conocer de diversas maneras. En ocasiones fue necesaria la interpretación de algunos sueños, de algunas visiones o de algunas manifestaciones. Pero Dios decidió hacer la manifestación suprema de su esencia y de su poder. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el Señor. Comienza el Evangelio de San Juan diciendo: en el principio era el Verbo. Sabrá usted que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y la palabra verbo, como nosotros la pronunciamos en español, su equivalente en el idioma griego es logos, y tanto verbo como logos significa palabra. Esto es algo muy importante que nosotros consideremos. Y el Verbo era con Dios. Así como una persona se da a conocer a otra por sus palabras, así Dios se dio a conocer por el Verbo. En este caso, la palabra del Dios viviente es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el Verbo era Dios. Dice en el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, que se hizo humano como todos nosotros, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Quiere decir que Jehová, como se le conocía en el Antiguo Testamento, el cual ahora corresponde al Padre, al Dios Padre, y el Verbo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que ahora se mueve en medio de nosotros, son 3 que dan testimonio en el cielo, en la tierra. Pero los 3, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son uno. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros creemos que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios por todos los siglos, y que el Espíritu Santo es Dios mismo que se mueve en medio de nosotros. Alabamos y glorificamos este Dios trino y verdadero. Entonces, hermanos, la religión que nosotros profesamos es más bien la vida de Cristo en el corazón del ser humano. Por eso en muchas ocasiones se ha llegado a decir que la religión no salva, porque viéndolo bien, lo que nosotros profesamos no es una religión, porque no predicamos una religión, predicamos a una persona, predicamos a Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. Quiere decir que Dios se hizo hombre. Y es precisamente lo que nosotros en esta noche vamos a estudiar. Y en el estudio de este Dios hombre, nosotros vamos a alcanzar mucha bendición y fe para nuestra vida, y solución para nuestros problemas, y sanidad para nuestras enfermedades. Porque la Escritura dice que de lo oír viene la fe, y de oír la palabra de Dios. Entonces yo le invito, amado hermanita, hermano, para que abra su corazón
despeje su mente, esté despierto y atento a la palabra de Dios. Porque en esta revelación suprema del Dios hombre, Jesucristo, hay vida, hay salvación, hay poder para todos nosotros. Bendito sea el Señor. Leamos, hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura en San Mateo capítulo 8. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 8, vamos a dar lectura a los versos 23 y 24. San Mateo capítulo 8, leemos los versos 23 y 24. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. He aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Bendito sea el Señor. Hay algunas características que cumplen los seres vivos y que precisamente los distinguen de toda la demás creación. ¿Cuáles son las características de un ser vivo? Por ejemplo, esta mesa, ¿verdad? O este mueble de madera no es un ser vivo. Esta banca no es un ser vivo. Los carros, aunque se mueven, no son un ser vivo. Las máquinas, aunque ahora hay muchas que decimos que son muy inteligentes, pero no son un ser vivo. Un ser vivo tiene que cumplir con ciertas características, y entre ellas, nacer, crecer, reproducirse y morir. Un ser vivo cumple con esas características. Claro que también los seres vivos tienen otras necesidades propias para poder sobrevivir. Un ser vivo tiene la necesidad de alimentarse, de dormir y de hacer muchas otras funciones. La prueba de que el Señor Jesucristo es Dios hombre, que tiene esas dos cualidades, es que vemos que aquí en la Biblia, cuando junto con sus discípulos subieron a una barca, iban a pasar de un lado al otro del mar de Galilea, o también era conocido como un lago, porque era una especie de brazo de mar. Sucede que ya iban un buen tramo de navegación y el Señor Jesucristo se durmió. Oiga, pero ¿cómo que se durmió? Si Él era Dios. Bueno, sí, pero ya leímos, el Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que el Señor Jesucristo cumplía con todas las funciones de los seres vivos. Él también se cansaba. Él, cuando caminaba demasiado, sudaba. Él, cuando ayudaba a su padre José, ¿verdad? A su padre adoptivo José en la carpintería, y una astilla se llegaba a meter entre la uña y el dedo, él gritaba. Cuando él caminaba descalzo sobre unas piedras que estaban calientes por el sol del desierto, también le dolía. Él en una ocasión se sentó junto al pozo de Jacob y a una mujer le dijo: dame de beber. Y desde la cruz del Calvario él exclamó: sed tengo. Quiere decir, hermanos, que él era un ser humano, es decir, cumplía con todas las características de un ser humano. Y como humano, al llegar a la barca y al llegar a una travesía, ¿verdad? Es decir, a un trecho ya bastante de aquella navegación que iban rumbo a la otra parte del lago, comenzó a haber una grande tempestad. Las olas comenzaron a levantarse. El barco comenzó a hacer agua. En los términos marítimos, ¿verdad? O de los marineros, pues quería decir que ya estaba a punto de hundirse. Y Jesús estaba durmiendo. Solamente dormía. Tanto que la Biblia dice en otros textos paralelos a este relato que tuvieron que moverlo y decirle: maestro, maestro, despierta. ¿No tienes cuidado que perecemos? Como humano, el Señor Jesucristo se durmió, se cansó, estaba durmiendo profundamente. Esto manifestaba su humanidad. Dice el verso 25 al 27: y llegándose a sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este? Hombre, pues tuvieron que moverlo y decirle: despierta. Pero como Dios, se levantó y con poder y autoridad ordenó sobre las fuerzas de la naturaleza. Y como por el Verbo fueron creadas todas las cosas, Él era el Verbo. Él es el autor y el creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Señor. Él hizo el sol y las estrellas, Él hizo la luna, Él hizo la vegetación. Él ordenó en el principio que se separara la luz de las tinieblas y fue así. Él dijo que se hicieran los mares y fue así. Entonces ahora, Él, que es Dios, tenía autoridad sobre su creación, y como Dios le dijo a aquella tempestad: calla, enmudece. Y la tempestad y el viento y la mar y el aire se sujetaron a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él es hombre, pero Él es Dios. Como hombre, Él conoce de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Él sabe de nuestro cansancio. Él sabe de nuestro abatimiento. Él conoce que en ocasiones no podemos ni con nuestra propia vida, que en ocasiones sentimos que las fuerzas se nos acaban y que ya no somos capaces de dar ni un paso más adelante. Él conoce todo eso, porque Él fue hombre. Pero como Dios, Él puede dar fuerzas al que no tiene ningunas. De Él viene nuestra fortaleza. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy, por lo que Dios ha hecho en mí. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando recibió un aguijón en su carne,
Le pedía al Señor misericordia y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi potencia se perfecciona. Bendito sea el Señor para siempre. Sí, hermanos. Veamos también lo que dice la Sagrada Escritura en San Mateo capítulo 4. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después, tuvo hambre. Aquí vemos una vez más, hermanos, cómo el Señor Jesucristo llegó a experimentar todo, absolutamente todo lo que experimenta un ser humano. También la tentación, también. También el diablo lo tentó, también. También llegó a sentir momentos difíciles en su vida, la lucha espiritual, también. Dice la Sagrada Escritura que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también dice la Escritura: por cuanto él mismo fue tentado, ahora es poderoso para defender, proteger y pelear por aquellos que son tentados. Bendito sea el Señor. Entonces aquí, hermanos, nos podemos dar cuenta que el diablo es tremendo. Al mismo Señor Jesucristo lo tentó. Habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre el Señor. Y llegándose el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Oiga, ¿qué tentación tan grande? Él tenía hambre 40 días y 40 noches, él no había probado alimento. Y ahora el diablo lo estaba incitando, lo estaba tentando. Y como decimos nosotros, ¿no? Ahora sí que le estaban tocando el amor propio, porque le decía: si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabía usted que el primer hombre de la raza humana cayó de la gracia de Dios precisamente por la comida? Sí, ¿verdad? El primer hombre y la primera mujer cayeron en la tentación por causa de la comida. Claro que comer de ese fruto prohibido tenía un significado profundo. Porque hay quienes han llegado a juzgar mal a Dios y dicen: ay, pero ¿cómo es posible que Dios haya condenado y sacado del paraíso a Adán y Eva nada más por comerse una manzanita? Aunque la Biblia no dice que haya sido una manzana, ¿verdad? Nada más dice que fue un fruto prohibido. Oiga, pero no fue solamente el asuntito inocente de comerse una manzana o una fruta prohibida. ¿Sabe qué significaba eso? El diablo, en forma de serpiente, le había dicho a Adán y Eva que si comían de ese fruto no morirían, aunque Dios lo había dicho. Pero él dijo una mentira, Satanás dijo una mentira y dijo: no, ustedes no van a morir, sino que más bien, escuchen con atención lo que dijo el diablo, sino que más bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a ser como él. ¿Ya se dio cuenta lo que significaba comer de ese fruto? Al comer ellos de ese fruto estaban ambicionando ser como Dios. Y ese fue el mismo error y fracaso de Lucifer, querer ser como Dios. Y por eso fueron destituidos del paraíso Adán y Eva. Comieron de ese fruto porque pecaron terriblemente contra Dios. Así dice la palabra de Dios que como por el primer hombre entró el pecado y la muerte a todos los hombres, así también por un segundo hombre, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entró la vida, la redención y la salvación. Adán falló y cayó por causa de la comida. Fue tentado y fue vencido, pero Cristo resultó vencedor. Jesús respondió: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Como hombre fue tentado, como hombre sintió hambre, pero como hijo de Dios venció la tentación. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Oiga, qué tentación tan tremenda. Leemos unidos de los versos 9 en adelante, San Mateo capítulo 4, versos 9 en adelante. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí los ángeles llegaron y le servían. Bendito sea el nombre del Señor. Como hombre, pues Él hasta aún, ¿verdad?, pudiéramos decir, permitió. El Padre permitió y hasta el Espíritu Santo permitió que Jesús fuera probado, fuera tentado, tuviera un ataque tremendo del diablo, de Satanás. Oh, amados hermanos, yo pienso que Satanás se habrá frotado las manos, dijo: esta es mi oportunidad, voy a acabar con el Hijo de Dios, el plan de salvación se va a venir abajo, todo va a quedar en ridículo. Jesús como hombre no va a poder vencer la tentación. Hay quienes llegan a decir: todo hombre tiene su precio, y que hay una tentación que puede vencer a cualquier ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios más bien dice que no os ha tomado tentación sino humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores.
Jesús fue tentado, como ser humano sufrió la tentación. Ahí no hubo fingimiento, Él sintió la tentación, Él sintió el ataque del diablo, Él llegó a considerar las ofertas del enemigo. Pero como hijo de Dios, como enviado de Dios, como ungido de Dios, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como si fuese una espada, al diablo le dijo, escrito está, y escrito está. Y lo venció con poder y gloria. Bendito sea el Señor. Tanto que aún los ángeles del cielo, reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo, bajaban y le servían. Bendito sea el nombre del Señor. Es entonces, hermanos, que Dios conoce de nuestras tentaciones. Él sabe, amado hermano, que me está usted escuchando. Él sabe si usted antes en el mundo, usted fue un alcohólico, fue un drogadicto, fue un adúltero, un blasfemo. Él sabe lo que ahora usted siente en ocasiones cuando le pasan por sus narices una cerveza o un vaso de pulque. Él conoce de las tentaciones y luchas que usted tiene. Él sabe de las burlas que en ocasiones usted tiene en su trabajo, en su hogar o con sus familiares o vecinos, porque no quiere usted empinar el codo. Jesús lo sabe. Jesús sabe de esas tribulaciones, de esos ataques infernales que en ocasiones han llegado a su vida, que en ocasiones usted siente que la tentación es demasiado grande. Quizás usted ha llegado a comprobar lo que dice la Biblia. El diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y si por el diablo estuviera, ya hubiera destrozado su vida, ya lo hubiera hecho caer en adulterio, ya lo hubiera arrastrado otra vez a las borracheras, ya hubiera usted caído de la gracia de Dios. Pero Jesús sabe de todas esas cosas, porque Él mismo fue tentado. Como hombre fue tentado, pero como Dios, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El que clama a Él tendrá la victoria. Dice un coro, aunque en las huestes del enemigo te quieran atormentar, en el nombre de Jesucristo tendrán que huir, porque hay poder en Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, hermanita, joven, señorita, niño, usted que está siendo tentado, he aquí el Dios hombre, he aquí Jesucristo de Nazaret, he aquí el que venció al mismo Satanás y todas sus tentaciones. Él le ayudará, Él le dará la victoria. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos quedos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás tendrá que huir y la victoria será nuestra, porque en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 11, leemos en el nombre del Señor. Sea Cristo glorificado, su nombre merece la gloria. San Juan capítulo 11, bendito sea el Señor. Versos 32 al 35. Gloria al Señor. Alabe a Cristo, glorifique su nombre, reconozca su poder, su grandeza, que Él vive y está en medio de nosotros. San Juan capítulo 11, versos 32 al 35, leemos unidos. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Bendito sea el Señor. Oiga, este texto de la Biblia, el verso 35, 3 letras, 3 palabras. Y lloró Jesús. Yo creo que este texto de la Biblia, hermanos, si dedicáramos 5, 10 minutos, 1 hora, un día, hermanos, es tan profundo y llegaríamos a tantas conclusiones hermosas y positivas que aún el corazón más endurecido sería quebrantado por el amor de Dios. Y lloró Jesús. Lloró. Él derramó lágrimas. Él sintió dolor en su corazón. Él sintió tristeza. Él compartió el dolor humano. Dice la Escritura, hermanos, que amaba Jesús a Lázaro y a María y a Marta. Lázaro, sucede que se enfermó, pero Jesús ya había dicho que esa enfermedad no habría de ser para muerte. Hay algo curioso que quisiera comentar con ustedes. Jesús estaba en una aldea después del río Jordán, y la aldea de Betania, donde estaba Lázaro, estaba del otro lado del río Jordán. Entonces habría que caminar un trayecto que para otro, hasta donde estaba Jesús, se tardaban un día completo de camino. Entonces, un día, para regresar otra vez eran 2 días. Bueno, sucede que le dijeron a una persona, pues ve a decirle que el amigo que ama a Jesús está muerto, está enfermo. Entonces va y Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte, vamos a quedarnos aquí otros 2 días, después vamos. Bueno, mientras Jesús se quedó esos 2 días, el mensajero regresó. Oye, y usted no se imagina qué sorpresa se habrá llevado, que llegó allí, tocó a la puerta y les quería dar la noticia a Marta y a María y a todos los familiares de Lázaro y vecinos y amigos, y iba a dar la noticia y ya estaba tendido allí muerto Lázaro. Ya lo estaban velando. Ya habían traído a lo mejor flores, ya estaba toda la gente llorando. Y luego ese mensajero dar la noticia, Jesús dice que la enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, pero está muerto. Está muerto y bien muerto. Pues Jesús dijo que no era para muerte.
Muchos han de haber quedado desconcertados, movieron algunos la cabeza. Los judíos, eran los fariseos, ese Jesús que amaba y que hace muchos milagros a Lázaro, que amaba a Lázaro, no pudo haberlo resucitado. Me imagino que Marta y María, y ¿qué te dijo Jesús? ¿Que va a venir rápido? No, medio oí que se iba a quedar todavía más tiempo, porque esa enfermedad no era para muerte. Ya cállate. Lázaro está bien muerto, ya tiene varias horas, ya días. Hacen los preparativos, embalsaman el cuerpo, lo llenan de vendas, lo sepultan. Jesús llega. A Dios nunca se le hace tarde, aunque parezca que se le hace tarde, a Dios nunca se le hace tarde. Él llegó y era tanto el dolor que embargaba la vida de aquellas personas que Jesús compartió con ellos ese dolor. Dice la Escritura, reír, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Jesús lloró. Como ser humano compartió ese dolor desconsolable. Es más, la Biblia dice, y turbóse, es decir, que se quebrantó totalmente el maestro y lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que este no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya. Es decir, ya huele muy mal, ya que es de 4 días. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Como hombre Jesús lloró. Como hombre Jesús se conmovió. Como hombre Él quería de alguna manera cargar con ese dolor y tristeza que sentían los que habían velado y habían sepultado a Lázaro. Pero como Dios, Él podía hacer un milagro. Él podía quebrantar el yugo de la muerte. Él podía recrear los tejidos que ya estaban podridos, reconstruirlos. Él podía hacer que la sangre que estaba ya coagulada en ese cuerpo volviera a circular. Bendito sea el nombre del Señor. Todos unidos leemos de San Juan capítulo 11, versos 41 en adelante. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús, desatadle y dejarle ir. Bendito sea el Señor. Como hombre, Él derramó sus lágrimas, pero como Dios, su voz, sus palabras, que son de autoridad, que son de poder, que son de vida. Al leproso le dijeron, quiero ser limpio, y fue limpio. Bendito sea el Señor. A un ciego le dijo, recibe la vista, y la recibió. A la mar le dijo, quieta, y se tranquilizó. Bendito sea el Señor. Como Dios se dirige a aquella cueva que habían quitado la piedra del sepulcro, y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. ¿Quién crió a Lázaro en el vientre de su madre? ¿Quién le dio vida a Lázaro? ¿Quién le impartió vida, aliento de vida? ¿Quién? El Dios que todo lo puede. El Dios único y verdadero al cual nosotros adoramos. Él es el manantial de bendición y vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Este es un Dios de poder. Este es un Dios de milagros. Este es un Dios que no conoce las enfermedades incurables. Es un Dios que no conoce los imposibles. Jesús es su nombre. Bendito sea el Señor. Como Dios lo resucitó. Bendito sea el Señor. Así también nosotros, amados hermanos, como seres humanos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por naturaleza, o dijéramos por instinto, todos tenemos cierto temor a la muerte. Ya sea por supervivencia o porque, pues, mientras no nos llegue nuestra hora queremos vivir. Pero la muerte tarde o temprano ha de tocar a nuestras puertas si no es que Cristo viene antes. Y frente a este enemigo temible, nosotros también en ocasiones nos entristecemos, derramamos lágrimas. Cuando un ser querido parte de esta tierra, cuando un ser amado muere, o cuando nosotros también pensamos en la brevedad de nuestra vida, todo eso lo conoce el Señor. Él sabe que el hombre, dice la Escritura, varón nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Que nuestra vida es como la nieblina de la mañana que al salir el sol se desvanece. Y el salmista David decía que la vida del hombre es como la hierba del campo que florece hoy, pero mañana se seca. Él conoce de todo eso. Él sabe de todo esto. Pero precisamente como Dios, Él nos ofrece la vida eterna. Bendito sea el Señor. Él nos ofrece la gloria. Él nos ofrece poner nuestro nombre en el libro de la vida si lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Bendito sea el Señor. Por último, vamos a leer, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 24. Mientras nuestro hermanito o hermanita que va a culminar se prepara. Bendito sea el Señor. San Lucas, capítulo 24. Gloria sea a Dios para siempre. Versos 45 y 46.
perdón, es 23, San Lucas 23, versos 45 y 46. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, pues eso era solamente lo que le faltaba a Jesús para cumplir todas las características de un ser vivo, de un ser humano: morir. Morir. ¿Y él murió? Tan cierto es que murió que los soldados ya no tuvieron necesidad de quebrarle las piernas, sino que traspasaron su costado con una lanza y de su costado fluyó agua y sangre. Bendito sea el Señor. Él murió, dice la Escritura, y expiró. Su cuerpo quedó flácido. Su sangre, prácticamente la poca sangre, a veces pensamos que ni una gota de sangre quedó en su cuerpo. Ya no tenía vida. Su corazón quedó destrozado y su cuerpo ya comenzaba, conforme transcurría el tiempo, a manifestar todas las características de un cadáver. Oh, amados hermanos, a mí me parte el corazón pensar cómo le hicieron Juan de Arimatea y Nicodemo para quitar al Señor de la cruz. Cómo habrán quitado esos clavos y el brazo del maestro caía. Su piel totalmente pálida, sus ojos comenzaban a estar ojerosos, ya no había aliento de vida. Oh, hermanos, yo creo que Juan de Arimatea y Nicodemo abrazaban el cuerpo del maestro. Estaba muerto. Aquel que hacía tantos milagros, aquel que había perdonado y transformado la vida de tantos pecadores, aquel que había resucitado a Lázaro, aquel que se decía ser hijo de Dios, estaba muerto completamente. Y había muerto por nuestros pecados, por nuestras culpas. Como es obvio, el cuerpo comenzó a ponerse frío, tieso, inerte. Prepararon aquellas, ¿verdad?, esencias y compuestos para que no se echara a perder tan rápido el cuerpo. Le pusieron un sudario en una tumba prestada. Lo sepultaron. Como hombre, él murió. Pero dice la Sagrada Escritura, más adelante, capítulo 24, versos 1 en adelante: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero también que resucite al tercer día con poder y gloria. Este es el Cristo que predicamos, un Cristo de poder, un Cristo que vive para siempre, un Cristo que ya no está crucificado. No servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Cristo vive, su poder está con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, como hombre se durmió, pero como Dios calmó la tempestad. En esta noche, quizás usted está cansado de la vida. En esta noche, quizás usted ya no puede dar ni un paso más adelante. En esta noche, quizás la carga del pecado que lleva usted sobre sus espaldas no le permiten tener paz ni felicidad verdadera. Jesús conoció del cansancio. Aún la pesada cruz doblegó su cuerpo. Pero como Dios, Él calmó la tempestad. Y como Dios en esta noche le puede ayudar. Él dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren dejar su carga a las plantas de Dios? Yo le invito, hermano, joven, señorita, usted que está escuchando este mensaje de la palabra de Dios, deje su lugar, acuda a las plantas de Dios. Usted ya no tiene fuerzas, pero Cristo es todopoderoso. Usted es débil, pero su potencia en su debilidad se manifestará. Vamos, acuda a las plantas de Dios. Cristo está aquí con nosotros. Hay problemas en su vida, hay tempestades que usted siente que esa tempestad se lo traga vivo. Clame a Dios. Cristo está en medio de nosotros. Usted está siendo tentado, solo usted lo sabe. Quizás allí, ¿verdad?, en otro lugar, en alguna parte, usted ha sido tentado en algún aspecto de su vida, estando lejos de la iglesia, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, y usted no sabe cómo vencer la tentación. Es más, usted tiene miedo de caer de la gracia de Dios. ¿Por qué no en esta noche se levanta de su lugar y viene a las plantas de Dios y dice: Señor, ayúdame? Clame la sangre de Cristo. Cristo le va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí están unos brazos abiertos que le están esperando. Los brazos de Cristo Jesús. Jesús lloró, pero también lo puede consolar. Jesús también puede hacer un milagro en su vida, porque Él es la resurrección y la vida. Bendito sea el Señor. Jesús murió, pero resucitó y vive. Y está en medio de nosotros. Ese es el Dios hombre. Ese es el Jesucristo que nosotros predicamos. Si usted no lo ha aceptado como su Salvador, ¿qué espera? En esta noche hágalo. Cristo le ama y hará un milagro grande en su vida. Que el Señor los bendiga.